gusto saludarlos, amigos, en un capítulo más de Dilo con 24 Horas Quintana Roo. El día de hoy vamos a tocar un tema muy relevante y que estoy segura que es de su interés. Es el tema del autismo y es por eso que nos encontramos con nuestra invitada especial. Ella es Yunuen Hernández, quien es la especialista en este día que nos va a acompañar. Es psicóloga certificada en el diagnóstico del autismo aquí en el estado de Quintana Roo. Y pues qué bueno tenerte por este espacio, psicóloga. Un tema tan relevante que yo sé que muchos de ustedes van a tener duda. Bienvenida. Muchísimas gracias, Erika, por la invitación. Un gusto estar aquí. Para empezar, ¿qué es el autismo? Mira, el autismo, por definición, sería un trastorno en el neurodesarrollo, ¿no? O sea, que envuelve a la persona en todas las esferas. Sin embargo, como una definición muy sencilla, yo podría decir que es una condición de vida, ¿no? O sea, es algo con lo que la persona ya nace, sin embargo las conductas empiezan a manifestarse en edades muy tempranas, alrededor del año y medio, 2 años de edad, es cuando las conductas empiezan a ser más evidentes y obviamente estas conductas, conforme va avanzando el niño y obviamente las exigencias tanto de escolares, sociales y todo lo que representa el ambiente en general, pues va demandando más de la persona y pues empiezan a ser todavía más notorias, ¿no? Entonces, es una condición porque va a estar toda la vida con esto. Yo creo que luego esta condición, hablar del autismo es una palabra muy fuerte que luego impacta mucho a todo aquel, ya sea los familiares de a quien les diagnosticaron y demás, ¿no? Pero ¿qué diferencia se podría hablar a grandes rasgos que hay entre el autismo, el Asperger y el síndrome de Down? Mira, anteriormente se hacía la división entre autismo y síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger desapareció como categoría diagnóstica en el año 2013, que es cuando queda dentro del trastorno del espectro autista. ¿Okay? Entonces ahora ya todo es trastorno espectro autista y no hay grados de autismo, más bien se enfoca uno en los niveles de apoyo. Hay personas que tienen un nivel de apoyo 1, que son los que requieren mínimos apoyos, un nivel de apoyo 2 que requiere apoyo moderado y un nivel de apoyo 3 que requiere un apoyo muy significativo. Entonces, las conductas que presentan las personas más bien van enfocados a determinar qué tipo de apoyo requiere, pero todo está dentro del espectro autista, ¿no? O sea, ya no se utiliza, ¿no?, el decir síndrome de Asperger, sino ahora es trastorno espectro autista con nivel de apoyo y ya se pone el número, ¿no?, dependiendo. ¿Y este tipo de nivel de apoyo en qué consiste? Pues obviamente que la persona va a requerir mayor intervención terapéutica, ¿no? O sea, sobre todo en edades muy tempranas, en donde la intervención oportuna y obviamente a más temprana edad se pueda diagnosticar, pues eso le va a ayudar a la persona a desarrollar mayores habilidades, en principio que le den autonomía, que eso es lo más importante. Entonces, cuando están muy pequeños, pues requieren intervención en prácticamente todas las esferas en las que nos podemos desenvolver, como es la parte de integración sensorial, la parte de conducta, la parte de lenguaje y comunicación, también en las cuestiones de aprendizaje, ¿no? O sea, requieren como muchas terapias y conforme se va avanzando, pues hay personas que lo siguen requiriendo o hay unas que van avanzando y van requiriendo menos terapias, pero no significa que nunca van a requerir el apoyo, ¿no? Sino que en algún momento puede ser a lo mejor una atención menor, pero requieren de esa terapia, ¿no? ¿El autismo es para toda la vida? Sí. Por eso decimos que es una condición de vida. O sea, no es una enfermedad, o sea, no es algo que la persona adquirió, no, por lo tanto no hay cura, ¿no? No podemos decir, ay, es que sufre de autismo o padece autismo, ¿no? Simplemente se tiene autismo. Yo tenía una amiga que a su hijo le detectaron justamente esta condición del autismo, pero se lo detectaron ya un poquito más grandecito, como a los 5 o 6 años, pero ella no entendía pues el comportamiento del por qué el hijo pues tardaba más en aprender algunas cuestiones que a otros niños le era más fácil, ¿verdad? ¿Cuáles serían ahora sí que las señales para identificar que mi hijo tiene este tipo de condición? Cuando están muy pequeños, alrededor de los 18, 24 meses de edad, como que las señales de alerta, ¿no?, como estos indicadores, pudiesen ser en algunos casos, o sea, no me gusta generalizar, pero bueno, lo que mayormente se ve es que tienen
muy poco lenguaje, ¿no? O no hablan, o tardan en hablar, ¿no? O sea, tiene 2 años y no habla, y de repente dicen, pues, ¿qué pasa, no? Entonces, muchas veces el lenguaje es un indicativo. También la parte de que pierden contacto visual, o sea, antes sí me miraba a los ojos, hacíamos ahorita anda esa como conexión, todo despejado. y de repente ya no me ve, Ok. o si le llamo por su nombre, tampoco voltea a verme. Pero no es porque no escuche. No, y muchas veces, fíjate, algo bien interesante es que los papás creen que puede ser sordo, entonces llegan con los audiólogos, y los audiólogos pues hacen todos los estudios y dicen, no hay ningún Todo está problema, bien. exactamente, entonces ahí es donde empieza a veces el peregrinar de las familias, ¿no? Bueno, ok. no, entonces, ¿qué es? ¿Qué ¿no? es, no? Porque es difícil de Exacto. detectarlo luego, ¿no? Sí, otra situación es que no juega con los juguetes de una manera convencional, ¿no? Muchas veces en lugar de utilizar el juguete en su totalidad, se centra solamente en partes de los juguetes. O sea, por ejemplo, puede voltear el carrito y empezar a girar las ruedas del carrito, o los puede empezar y observar muy detenidamente, agarra el objeto y como que los estuviera analizando, eso también llama la atención. O si son una serie de cubos, pues tienden a enfilar los objetos o clasificarlos por forma, por tamaño, por color, ¿no? Muy organizados, o sea. Desde chiquititos, ¿no? O sea, todas las familias que he visto, pues muchos me van comentando, no, es que acomoda sus muñecos por clasificación de especies, ¿no? O luego los acomoda del más pequeño al más grande, ¿no? O los cubos los apila en una torre y luego tira la torre y vuelve a levantar la torre. O sea, son juegos muy repetitivos, ¿no? O sea, no es como un juego tan convencional como alguien haría de agarrar el carrito y simular que va en la carretera, no, o sea, son como más sistematizados, ¿no? Ese tipo de juego. Otra alerta, otra señal puede ser también la parte de inflexibilidad. Es decir, que cuando salen de una rutina pueden tener también mucha ansiedad ante el cambio, exactamente, entonces entran en angustia, lloran, ¿no? O sea, o si les cambian, por ejemplo, los zapatos, ¿no? Que eso me ha tocado, es que le gusta tanto el zapato y comprarle zapatos tiene que ser de... Y hace como el berrinche por ahí, presenta una situación. Entonces, es más una cuestión pues de que no entiende qué está pasando, por qué hoy me cambian los zapatos, ¿no? O por qué hoy nos vamos por otro camino, ¿no? O sea, entonces ese tipo de situaciones, la parte sensorial también, ¿no? O sea, el hecho de que tengan dificultades para tolerar ruidos fuertes, ¿no? Que incluso llegan a taparse los oídos, el también no tolerar ciertas texturas en la ropa o incluso las etiquetas les llegan a molestar, en su comida también se pueden volver muy repetitivos y selectivos en la alimentación. Algo que acaba de decir muy importante, el ruido y las etiquetas de ropa, ¿verdad? Sí, de la ropa. Le empieza como a molestar picar. mucho, a picar. Entonces, si es con frecuencia, si usted tiene un hijo, ponga mucha atención, le empieza como a dar ese signo, esa señal, puede ser, ¿no? Incluso por ahí. Puede ser, aunque hay un trastorno específico del procesamiento sensorial que no necesariamente está dentro del espectro autista, o sea, por sí solo está ese diagnóstico y hay muchos chicos con autismo o personas autistas que tienen también esta parte de integración sensorial, ¿no? O sea, y yo creo que la condición más que nada que afecta a las personas que tienen el autismo, yo creo que en sí no es esta condición, sino como tal la sociedad, ¿no? Sí, cómo luego lo perciben, y yo creo que en estos tiempos donde se ha presentado mucho, sobre todo en los pequeños, el bullying en las escuelas, que llegan con casos que ellos no pueden ni siquiera, yo creo que entender o lidiar con ellos. En el centro donde ustedes trabajan, ¿cómo se percibe estos casos y qué acompañamiento de apoyo les dan? Pues mira, la situación escolar pues es una realidad que se vive, y no solamente escolar sino también a nivel general en la sociedad, ¿no? Siempre está el juzgar al otro, ¿no? O sea, en la conducta, por ejemplo, me ha tocado cuando yo empecé hace más de 15 años como maestra monitor en Ciudad de México, pues me tocaba estar en comunidad, ¿no? Y trabajar con los chicos, llevándolos a centros comerciales, el supermercado y todo ese tipo de vida diaria.
y me tocaban a veces ver esos comportamientos de la gente que ante un berrinche o alguna situación que detonara una conducta no adecuada, obviamente siempre era la mirada que juzgaba, el comentario, ¿no? De no saben educarlo, no están presentes, ¿no? Entonces es una carga muy fuerte para las familias, ¿no? Ese tipo de comentarios. Y más si no saben todavía un diagnóstico, ¿no? O el clásico de está muy consentido, ¿no? Ay, así son todos los niños, ¿no? Entonces es complejo, ¿no? Entonces, conforme van avanzando en edades escolares, pues obviamente esta situación también se va complejizando. ¿Y qué pasa? Las escuelas a veces no saben tampoco cómo manejar esa situación. Es un tema bastante complejo, es un tema delicado, porque no se ha abordado de una manera adecuada, exactamente. Así, ¿no? ¿Ellos tendrían que ir a un centro escolar de aprendizaje diferente? No, ¿O no es necesario? No, es que no es necesario. Digo, habrá chicos que no tengan las habilidades necesarias para estar dentro de una escuela regular y para eso existen los CAM. Los CAM son centros de atención múltiple que da el gobierno y ahí pueden ir. Y yo conozco chicos que están a veces 2, 3 años y hay quien aprende, desarrolla todas esas habilidades y los pasan a una escuela regular. Hay quien no tiene la habilidad y no pasa nada, sigue sus estudios dentro de los CAM. Pero al tener las dificultades en las relaciones sociales, que también esa es una característica dentro del autismo, las dificultades sociales, o sea, pues lo que le va a favorecer es desarrollarse en su entorno con otros niños de su edad que puedan ellos estar conviviendo. Eso es lo ideal, ¿no? O sea, y eso es lo esperado. Sí. Pero muchas veces pues existe el rechazo porque no responde de una manera a veces adecuada o a lo que comúnmente estamos esperando, ¿no? Entonces, obviamente existe a veces rechazo de no lo invito a la fiesta, ¿no? O sea, no me junto con él. Entonces, eso va obviamente segregando y apartándolos. Si de por sí tienen dificultades sociales, pues eso todavía incrementa más esta dificultad. Más, ¿verdad? Porque no es que ellos no tengan la capacidad, sino que lo hacen de una forma tal vez un poco más lenta, un poco más pausado, diferente, ¿no? Ellos no es que no puedan hacerlo. Exacto, no es que no puedan hacerlo, o sea, lo hacen obviamente a su ritmo. Como cada persona tenemos un ritmo, ¿no? de aprendizaje, o sea, así como cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles, también las personas dentro del espectro autista son únicas e irrepetibles. Aquí últimamente se ha hablado mucho de la neurodiversidad, entonces lo que tenemos que aprender a hacer es respetar que todas las mentes tienen cabida en este mundo. La manera en la que tú percibes una cosa, yo la percibo, una persona autista la percibe, bueno, pues obviamente eso va enriqueciendo, ¿no? La sociedad va enriqueciendo otras cuestiones. Pero a veces eso nos cuesta mucho trabajo, poder aprender del otro, poder ver que el otro tiene otro potencial, ¿no? Que nos puede ayudar o complementar. Entonces es difícil, ¿no? Sin embargo, el apoyo que uno brinda a las familias, estoy junto con otra psicóloga trabajando y estamos ahorita dando talleres emocionales para padres. O sea, ¿cuál es el objetivo? Bueno, que las familias también se sientan con este soporte, porque es muy importante que como cuidadores primarios también se cuiden a ellos mismos. O sea, esa es una parte fundamental. Sí, o sea, porque es una noticia que no es nada fácil de digerir. Exactamente, ¿no? Y a veces se sienten solos y lo que se busca es ir creando comunidad entre todas las personas que al menos hay aquí en Cancún, que son muchas familias, bueno, que se sientan apoyados entre ellos mismos, que tengan un espacio donde puedan decir, sí, yo también vivo esto, siento esto, y no se sientan juzgados, no se sientan como con esa mirada lasciva o ese dedo señalando. O sea, lo que se busca es dar el acompañamiento, sentir que no están solos, no más que nada que vean que así como este caso hay muchísimos más y cada uno, como bien lo comentaba, de diferente tipo de nivel, por así decirlo, de diferente tipo de acompañamiento, de apoyo. En Quintana Roo, usted como especialista, ¿tendrá algún dato de cuántos casos aproximadamente de personas autistas hay aquí en el estado?
Pues no hay, o sea, no hay un censo como tal. En 2015 se hizo un estudio en México, auspiciado por en apoyo con otra asociación de Estados Unidos, y en ese entonces se decía que por cada 115 nacimientos, uno nacía con autismo. Okay. Sin embargo, ya a estas alturas, en este 2023, pues ya las cifras van bajando. Se cree, o sea, no es nada oficial, Ajá. pero se cree que ahorita ya por cada 100 nacimientos una persona ya tiene autismo, Okay. ¿no? Entonces, justamente me preguntaban hace poco, una persona me decía, ¿qué piensas tú? ¿Que hay más personas con autismo o que se está diagnosticando mejor? Y yo creo que pueden dar cabida a las dos respuestas. O sea, yo también siento que este tipo de medios, por ejemplo, que vamos dando difusión, la gente ya tiene por lo menos algún referente y entonces ya están más atentos a ciertos comportamientos y entonces dicen, ay, creo que puede tener autismo, entonces ya empiezan a buscar la ayuda. Entonces creo que también eso ha servido mucho, la difusión, aunque todavía nos falta bastante, ¿no? Pero ya vamos mucho más avanzando. Un poquito más, ¿no? Para que todas las Claro. familias también conozcan un poco más de qué es, sobre todo las personas que tienen niños pequeños. Este es un muy buen momento para Sí. pues estar alertas, ver las señales, para ver que todo esté en orden, sobre todo como lo comentábamos, que si mi hijo no me escuchó, que si está haciendo una actividad, no es que no esté sordo, a veces que simplemente puede ser este tipo de condición. Y justamente nosotros desde sociedad, cada una de las personas que no padecemos de pues esta condición, pues simplemente creemos que la vida como la vivimos es totalmente diferente a ellos, pero no llegamos a ser conscientes de la magnitud de cómo ellos enfrentan su panorama el día con día, cómo es una persona, cómo es su día desde que se levanta, cómo puede ser que atraviese esta condición. La anticipación para ellos es una parte muy importante. Ellos necesitan saber o tener estructura de cómo va a ser su día, ¿no? O sea, porque eso les da tranquilidad, les da seguridad, ¿no? Okay. Entonces la anticipación es muy importante y por eso uno se apoya con agendas visuales o quien sabe leer, pues pueden ser agendas, pero con las palabras escritas, no sé, escuela, karate, las actividades que va a desarrollar en el día, y eso les va ayudando, les va permitiendo también ser autónomos en esas actividades, ¿no? Decir, bueno, la escuela, bueno, ya sé qué tengo que hacer, preparar mi mochila, mi uniforme, o sea, como todos esos procesos, ¿no? O sea, todos tenemos finalmente rutinas en nuestra vida. Obviamente ellos no son la excepción, pero el chiste es también que sus rutinas pues las comprendan y si hay algún imprevisto tengan esta flexibilidad para poder cambiar, ¿no? O sea, si cayó una tromba en la mañana y se inundó y están los caminos cerrados, bueno, pues a lo mejor no vamos a ir a la escuela, ¿no? Entonces es pues que ese imprevisto no cause en ellos esta angustia, esta ansiedad. Entonces por eso pues se van dando este tipo de apoyos que les van ayudando, pero bueno, pueden ser como cualquier niño, nada más que con ciertas cosas como muy puntuales, pero pues se desenvuelven prácticamente como cualquier persona. Y por así decirlo, la atención o no sé si sea correcto decir tratamiento, ¿tiene algún tiempo específico o esto dependerá de cada persona, de cada situación? Depende de cada individuo, pero al menos hablando si son niños a muy temprana edad, por ejemplo, si se detecta a los 2 años, por ejemplo, pues sí, la intervención mínimo es hasta los 7 años como la base más fuerte, para darlo de las habilidades y consolidar lo que se requiere para que siga avanzando conforme van pasando los años. ¿Qué posibilidad hay de que una persona detecte que tiene autismo, pero ya en la vida adulta? Sí, me ha pasado últimamente. ¿En serio? Cada vez hay más. Sí, de hecho, la persona que está conmigo trabajando, ella fue mi paciente, yo la diagnostiqué con autismo y ella me dice, por favor, comparte esta información, ¿no? Entonces ella es psicóloga, se acercó porque ella tenía sospechas, se hace el diagnóstico y se confirman esas sospechas y entonces, bueno, ella el año pasado obtuvo su diagnóstico, pero bueno, obviamente las conductas pues pasaron como, yo no sé si desapercibidas o lo que yo he notado últimamente es que las conductas a veces los padres las normalizan. Okay. Y a veces en mujeres se confunde todavía más. No es lo mismo un hombre
que una mujer, porque las mujeres, obviamente hay diferencias estructurales entre hombres y mujeres a nivel cerebral, o sea, eso independientemente de la condición, hay diferencias. Entonces esas diferencias, hablando de autismo, pues están presentes, pero también las chicas tienen esta capacidad más de imitación. Entonces se vuelven muy observadoras de ciertas conductas y entonces las van adoptando. Entonces eso pues obviamente va encubriendo muchas cosas, sí, claro. ¿No? Entonces es más difícil a veces darse cuenta en las niñas que en los niños, ¿no? En estos casos de que pasaron muchos años sin detectarlo, ¿ahí cómo interviene el medicamento? O sea, pudo sobrevivir sin una intervención, pero supongo que fue más difícil el proceso y pues algunas partes o etapas de su vida no fueron nada fáciles. Sí, obviamente se va notando más conforme las exigencias sociales cada vez son mayores. No es lo mismo estar en kinder que estar en secundaria, en preparatoria, en la universidad, el estar ya trabajando, ¿no? O sea, todas esas exigencias van siendo cada vez más. Entonces, pues llega un punto en que la persona... Hay muchas comorbilidades con el autismo, ¿no? Entonces está la depresión, entran por ansiedad. Entonces muchos pacientes adultos llegan por ansiedad con el psicólogo o el psiquiatra, ¿no? El psiquiatra es el que se encarga de dar un medicamento más bien. O sea, ¿porque a fuerzas necesita medicamento? Pues si tienen un problema muy fuerte de ansiedad o depresión, claro que sí se debe de medicar, y quien medica es un médico psiquiatra. Nosotros como psicólogos damos la parte de la intervención de apoyo psicoterapéutico, ¿no? Para trabajar como esta parte emocional. O sea, es un conjunto. El medicamento por sí solo pues no hace magia, ¿no? O sea, se debe de trabajar también la parte de la persona, la parte interna, y entonces ahí cuando llegan al psiquiatra, y hay psiquiatras que pues empiezan el tratamiento y van trabajando también a lo mejor la parte terapéutica si la tienen, o la derivan a un psicólogo y después de determinado tiempo pues dicen es que no está saliendo adelante, se está teniendo ciertas dificultades, se observa que hay mucha inflexibilidad, en el pensamiento, hay muchas dificultades sociales. Entonces ahí es cuando a veces nos contactan o me contactan y me dicen, oye, Yunuen, te mando un caso porque noto esto y esto, entonces para que descartes si no hay autismo, ¿no? Entonces ya los refieren conmigo y empieza el proceso. Y empieza el proceso. ¿Y cómo sería este diagnóstico? ¿Es un examen? Son diferentes, en adultos son diferentes pruebas, ¿no? Que, o sea, son básicamente cuestionarios que se aplican tanto a la persona como a la familia. O sea, de preferencia, yo sí pido la presencia, si es posible, de los padres o de algún cuidador. Hay veces que me dicen, no, es que mis papás ya fallecieron, pero está mi hermana o está una tía que me apoya o que me cuidó. Alguien muy cercano a la persona, sí, ¿verdad? Sobre todo porque las conductas, o sea, en el autismo las conductas se empiezan a ver desde muy temprana edad. No es de que, apareció a los 8 años, no, o sea, desde muy temprana edad. O sea, hay niños o que me han tocado, o familias que me dicen, es que yo no empecé a notarlo desde el año. Entonces sí es importante ese referente, porque pues, si la persona me dice, es que yo me acuerdo, no, es que sí hay que tener como un previo, ¿no? De saber cómo fue tu infancia o tu desarrollo, pues para poder darte un mejor apoyo y una mejor intervención, ¿no? Y que sea certero. Y para todas las mamás que están embarazadas, que están a punto de tener un bebé o que quieren ser mamás, ¿hay alguna manera de prevenir esta condición? No. Que bueno, el 80% es genético. Es una situación genética, eso sí ya está más que comprobado, pero no hay un gen en específico. Al principio me preguntaba sobre el síndrome de Down. El autismo no tiene ninguna característica física que denote, se podemos ver como cualquiera de nosotros, a diferencia del síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? Sí. Que los podemos identificar porque presentan características físicas muy peculiares, y ahí, aunque es una condición genética, pues se tiene ya muy claro que es el gen 21, ¿no? En donde hay un cromosoma de más, ¿no? Entonces, en el autismo sabemos que es una condición genética, pero están involucrados más de 300 genes. Entonces es muy complejo. Yo creo que a lo mejor en un futuro, no sé cuánto, 10, 20 años, pues ya se va a tener como mayor claridad, pero también hay familias que pues simplemente no tienen ningún antecedente genético y su hijo nace presenta con esta autismo. condición. Exactamente, ¿no? Entonces
no se sabe. Es una incertidumbre total, un misterio, pero pues esperemos que, como bien lo dice, en próximos años pues se sepa un poquito más de esta condición, de averiguar como bien lo decía, 300 es bastante, ¿no? Más sí, de hay ellas. muchos genes involucrados y que comparten con otras, sí. Un caso complicado. Y el día de hoy vemos famosos muy reconocidos, no solo a nivel nacional, sino internacional. Bill Gates, Tim Burton, Beethoven, que presentaron esta condición de autismo y son personas exitosas, multimillonarias, a comparación de personas ahora sí que normales, si es que se pudiera definir así como nosotros. O sea, ¿cómo es que ellos tienen esta cualidad de sobresalir en muchos aspectos, incluso más que las personas que no presentan esta condición? Pues mira, yo ahí tengo mis dudas, ¿no? Okay. O sea, realmente a veces como que uno tiene ciertos mitos en torno al autismo, ¿no? Entonces, sí se ha mencionado, pero pues realmente no lo sabemos, ¿no? A ciencia cierta o no se ha dicho, pero a veces creo que las familias que tienen hijos con autismo y al ver estas celebridades o el decir, es que tal persona tiene autismo y es así muy famoso o millonario, o sea, a veces siento que carga en las familias como un peso muy fuerte, ¿no? Así de decir, oye, ¿por qué mi hijo no? Porque pues no todos son así. Dentro del autismo hay chicos verbales y hay chicos no verbales y son chicos que nunca van a hablar, ¿no? O que cursan con una discapacidad intelectual, por eso hablamos de un espectro. Entonces es muy difícil. Obviamente hay personas, yo tengo amistades adultos que, bueno, tienen 2 carreras, leen 100 libros al año, ¿no? O más, o sea, son exitosos en su medida y a su manera, pero no es una generalidad. Eso es un mito que antes se tenía mucho y que sigue habiendo. La otra vez un papá nos decía en un curso que estábamos dando, Connie, la otra psicóloga y yo, y decía, a ver, ¿qué mitos hay? Y Connie dijo eso, ¿no? Que todos son genios. Y yo, sí es cierto. O sea, a veces se traduce que autismo es igual a genialidad por este tipo de personas que comentas, ¿no? Sí. Pero no siempre es así, porque está el otro panorama en donde hay personas que cursan con la discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, es un arma como de 2 filos, ¿no? Yo creo que lo más importante es que las personas sean felices, que se puedan desarrollar de la mejor manera, que puedan ellos poder, o sea, las habilidades que tienen, desarrollarlas, potencializarlas y que sean felices. Yo creo que eso es lo mejor que cualquier persona le puede pasar, ¿no? No solamente las personas autistas, sino en general, ¿no? O sea, creo que eso es lo más importante. Y ahora sí, psicóloga, algún mensaje de apoyo que le mandaría a todas esas personas que están atravesando o que acaban de enterarse de esta situación, que algún familiar o su propio hijo pues tiene esta condición. Pues yo les diría que un diagnóstico es un punto de partida, o sea, hacia dónde se va a encaminar los recursos de toda índole, ¿no? Porque no solamente son recursos financieros, son recursos emocionales también, o sea, de toda índole. Entonces, el diagnóstico sirve de saber dónde estamos, hacia dónde nos dirigimos, no es una sentencia. No significa que como están viendo ahorita a su hijo vaya a ser una situación permanente, o sea, requiere mucho trabajo, sí, sobre todo si estamos hablando de edades tempranas, pero es paso a pasito, así de sencillo, o sea, con paciencia, mucha paciencia, mucho amor, bueno, también. Sí, mucho amor, pero paso a paso y no adelantarse, o sea, es con calma, hay que ir viendo cómo va evolucionando la persona, ¿no? Así o sea, es. Y evitar las comparaciones, o sea, yo sé que a veces es inevitable, pasa muy a menudo, pero es así, o sea, 2 personas autistas jamás van a ser iguales. No, completamente jamás, diferente. Cada quien es única y tiene sus peculiaridades, ¿no? Entonces, yo les diría eso y que lo están haciendo bien. Así es. Y luego, más que nada, pues con el tratamiento adecuado, con el apoyo adecuado, mucho amor de la familia, mucha atención, una persona incluso puede volver su vida, por alguna manera decir, normal.
y adaptarse a esta sociedad tan loca que todo el día está evolucionando, pero como bien lo dijo, cada persona y cada condición es muy diferente. Sí, son únicos, cada persona es única, entonces eso les diría. ¿Algo más que desea agregar? Nada, muchas gracias por la invitación nuevamente y bueno, estén pendientes de redes sociales porque tenemos curso de apoyo a padres, ahorita va a empezar el taller de apoyo emocional para padres entre 7 y 12 años de edad, después va a ser el de 13 a  18, ¿no? O sea, ya en otra etapa, ¿no? Vamos por etapas de desarrollo, porque cada una es distinta. Y bueno, también se vienen más talleres y cursos, tanto para las personas con autismo como para sus familias. Muchas gracias. Gracias a ti. Psicóloga Yunora Hernández, gracias. es la psicóloga certificada en diagnóstico de autismo. Y a usted, coméntenos a través de las redes sociales si conoce algún caso similar, familiar, tiene presente algún caso su hijo, su familia, su tío. ¿Cómo lo vive? ¿Cómo vive esta condición de autismo? Los estaremos leyendo. Y gracias por acompañarnos nuevamente en un capítulo más en Dilo con 24 Horas Quintana Roo, en este tema del autismo tan relevante en estos días. Yo con esto me despido, soy Erika González y les deseo que tenga un excelente día.